Hola, ¿cómo están? Soy Gabriel Saucedo y hoy quiero terminar de explicarles acerca de los síndromes medulares que habíamos dicho que son el conjunto de signos y síntomas que se agrupan de diferentes maneras y son estos. Síndrome de hemisección medular, síndrome medular central, que por ahí son un poco los más complicados de estudiar, y tenemos también el síndrome medular anterior, síndrome medular posterior y uno similar al síndrome medular posterior que es el de degeneración subaguda combinada. ¿Sí? Y después también tenemos al síndrome de sección medular del cual vamos a hacer un comentario. El síndrome de hemisección medular se presenta luego de lesiones expansivas, masas ocupantes de espacio que afectan a una mitad de la médula y la comprime de esta manera, haciendo que se afecte en un segmento o algunos segmentos esto, que es la mitad de la médula. ¿Sí? ¿Qué tenemos en esa mitad de la médula? Vamos a tener sustancia gris, sustancia blanca y sus respectivas partes. Habíamos dicho que en la sustancia blanca teníamos un cordón posterior con la propiocepción consciente. También vamos a tener la sensación vibratoria, que la propiocepción consciente le decimos batiestesia, y la vibración le decimos palestesia. También tenemos el tacto epicrítico o fino. En el cordón anterior vamos a tener, principalmente en el tracto espinotalámico lateral, la termoalgesia, es decir, la sensibilidad del dolor y la temperatura. Y en el cordón lateral vamos a tener la vía piramidal. Para entender la clínica de este síndrome, que es bastante caprichosa, la verdad, podemos dividirlo en los síntomas, o signos, mejor dicho. Síntomas y signos motores y los síntomas y signos sensitivos, que es lo que decía ahí abajo, básicamente. Acá y acá. Bien. La vía piramidal es la que habíamos visto en el video sobre vía piramidal, justamente, que desciende desde el cerebro en el área 4 de Brodmann, donde una neurona motora que se llama neurona motora superior prolonga un axón que va a llegar hasta el bulbo, pasando también por la corona radiada, cápsula interna, desciende por el tronco y en el bulbo va a decusarse. ¿Hacia dónde? Hacia el lado contralateral, el mayor contingente de fibras de este tipo, ¿no? Porque hay muchas neuronas motoras superiores en esta área. Y acá todas se van a decusar, o casi todas se van a decusar, y van a bajar por la médula. Y en la médula van a encontrarse con la neurona motora inferior. Bien, la neurona motora inferior de cada lado va a estar en el asta anterior de la médula y por acá, más o menos, estaría bajando el tracto el córtico espinal lateral. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que para que cada uno de los segmentos exista, cada uno tiene una independencia entre sí. Vamos a dibujar acá tres segmentos, esquemático, ¿no? En estos segmentos tenemos neuronas, las cuales funcionan independientemente las unas de las otras. Es decir, los de este segmento funcionan independientemente de esto. Pero tenemos vías que ascienden y descienden, las cuales, si se ven interrumpidas en un segmento, es decir, por ejemplo, aquí, ya se pierde los infraadyacentes o supraadyacentes, ¿sí? Entonces, para clarificar un poco esto, vamos a ver cómo por acá estaría descendiendo el tracto córtico espinal lateral. Y en cada uno de estos segmentos vamos a tener una neurona motora inferior. ¿Sí? Si nosotros tenemos una parálisis de neurona motora inferior, vamos a tener una parálisis flácida, como habíamos visto en el video de vía piramidal. Una parálisis flácida, que va a tener hiporreflexia, hipotonía, y si tenemos una parálisis de neurona motora superior, es decir, si se corta esta vía piramidal, si se corta en cualquier parte, vamos a tener
una clínica de neurona motora superior, es decir, parálisis espástica. ¿Por qué sucede esto? Porque normalmente lo que está haciendo la neurona motora superior es inhibir ciertas acciones de la neurona motora inferior. Es decir, cada input que recibe la neurona motora inferior, esta va a tratar de dar una reacción. Y esto es donde se mete esta cualidad es donde se mete la neurona motora superior y inhibe cierta parte de estas reacciones. Entonces, ¿qué pasa si nosotros cortamos a este nivel tanto la neurona motora inferior como la vía piramidal? La vía piramidal va a perder su funcionamiento desde ese nivel hacia abajo. Y esa neurona motora inferior que estábamos afectando acá se va a destruir. En cambio, esta de acá abajo no. Esta de acá abajo tampoco. Entonces vamos a tener los dos tipos de parálisis en este caso, que son parálisis con datos de neurona motora inferior a nivel de la lesión y parálisis con datos de neurona motora superior a nivel infraadyacente, ¿sí? Bien, entonces eso se va a graficar como una banda que ocupa la mitad del segmento afectado con parálisis de neurona motora inferior. Es decir, se va a atrofiar básicamente esta zona de acá. La vamos a graficar en amarillo, ¿no? Como estábamos haciendo antes. Y en la parte de abajo vamos a tener parálisis espástica, es decir, con hiperreflexia, Babinski positivo, hipertonía y en lo que es la parte sensorial vamos a tener una afectación diferente. Pero esto es básicamente lo que quería dejar en claro. En una parte vamos a tener parálisis de neurona motora superior y en otra de neurona motora inferior. Bien, todo esto ipsilateral a la lesión. ¿Por qué? Porque se está afectando de este lado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con la parte sensorial, no? Habíamos dicho, vamos a borrar un poco acá, lo vamos a hacer la vuelta. Habíamos dicho que también está afectado el cordón posterior que lleva consigo la información propioceptiva consciente, ¿sí? Y la vibración y el tacto epicrítico. Bien, vamos a graficarlo en azul. Cada una de esos axones que van a traer información por la raíz posterior del nervio raquídeo va a llegar, no se va a decusar y va a ascender por el mismo cordón ipsilateral. Ipsilateral significa del mismo lado. ¿Qué significa esto? Que si se corta este cordón de acá, lo vamos a graficar acá, se corta a este nivel, se corta a este nivel, vamos a tener afectación de todos los niveles infraadyacentes, ¿sí? De esta manera. Entonces la propiocepción consciente se afectaría y la vibración y el tacto epicrítico se afectaría de ese lado por debajo de la lesión. Es decir, tendríamos afectación de la pierna derecha, en este caso del miembro inferior derecho, mejor dicho. Entonces lo vamos a graficar así. Y después tendríamos la afectación de la vía termoalgésica. ¿Qué tenía la vía termoalgésica? Bien, vamos a irlo graficando también de nuevo. Y habíamos dicho que la termoalgesia es una vía que está normalmente cruzada, ¿no? Entonces, tenemos acá el tracto córtico espinotalámico lateral. El tracto espinotalámico lateral, en este caso izquierdo, lleva la termoalgesia de ese lado y lo que hace es traer información del lado contralateral. Es decir, tenemos afectado este tracto espinotalámico lateral. Por acá estaría entrando el axón
que va a hacer sinapsis, en este caso en la sustancia gelatinosa del asta posterior del lado contralateral, ese axón se decusa y quiere ir hacia el lado afectado, hacia acá. Pero este está afectado justamente, entonces esa información no va a llegar. Y la información que venga desde los segmentos inferiores, que está traída por el tracto córtico espinal, tampoco va a llegar, ¿sí? Espinotalámico, perdón. Entonces, se va a afectar de manera tal que perdamos la sensibilidad en la pierna izquierda en este caso, ¿sí? Porque se estaría perdiendo la sensibilidad al dolor y la temperatura contralateral, que lo vamos a graficar de esta manera. Entonces, esto es, en resumen, la clínica del síndrome de Brown-Séquard. Se puede sacar entendiendo un poco la anatomía y separándolo siempre en una parte sensitiva y motora. Así también vamos a separar en sensitivo y motor lo que es el síndrome medular central. Vamos a aplicar lo mismo, básicamente, el mismo principio. Tenemos una lesión ocupante de espacio, pero que en este caso se produce en el medio, en el conducto del epéndimo, que es esto de acá. Esa lesión tiene algo característico. Se puede dar, no siempre, pero muchas veces, por algo que se denomina siringomielia, que es un quiste, básicamente, del epéndimo, o tumores del epéndimo, que son eh, ependimomas. ¿Y qué pasa con esto? Que van creciendo con el tiempo. Entonces primero tienen este tamaño acá, y después van creciendo y ocupan diferentes partes de la médula, de un solo segmento. Estamos hablando de un solo segmento, ¿sí? Entonces, acá van a ver algunos elementos anatómicos, acá otros y acá otros. Entonces la clínica con el tiempo evidentemente va a ir cambiando, siempre sumando síntomas sensoriales o motores. Esto se suele dar a nivel de las vértebras cervicales, por ejemplo, entonces vamos a tener una afectación de un segmento cervical, que va a tener más o menos esta distribución. Esto es esquemático, obviamente. Es decir, no va a tener afectación hacia abajo, como estábamos viendo antes, donde teníamos una monoparesia. ¿Sí? Bien, esto es para introducirnos nomás. Bien, ¿qué tenemos en un primer momento? Tenemos una lesión que ocupa este espacio, por decir algo. ¿Qué tenemos dentro de ese espacio ocupado por la lesión? Tenemos la comisura gris y la comisura blanca anterior. ¿Sí? ¿Qué pasa por la comisura gris anterior? Estaría pasando, en este caso habíamos dicho, ¿no?, la vía del dolor. ¿Sí? Estaría entrando, hace sinapsis acá, en la sustancia gelatinosa, y la vía se decusa hacia el lado contralateral para incorporarse al tracto espinotalámico lateral del otro lado. Entonces, por ende, lo primero que se va a ver afectado en este síndrome es la termoalgesia bilateral, porque se afectan los dos, como acabamos de graficar, el de este lado y el de este lado, pero a nivel de la lesión. Acuérdense que esto era en un solo segmento, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener pérdida de la termoalgesia en ese lugar. Después, en lo motor, tenemos que ver que ahora no está afectando nada motor, básicamente. Pero la lesión puede ir creciendo, como habíamos dicho, ocupando, por decirles, este espacio. En este espacio podemos llegar a tener neuronas motoras inferiores, habíamos dicho, ¿no? Neuronas motoras inferiores que estaban dibujadas con este color. Esto es esquemático. Tenemos núcleos, los cuales, por regla general, vamos a ver que los que están más hacia esta parte interna son de, o sea, neuronas motoras inferiores, núcleos de neuronas motoras inferiores que inervan musculatura distal, ¿no? En este caso, si estábamos hablando de los brazos que estaban afectando esta parte de acá, en esta forma, va a ser primero esta la musculatura afectada, es decir, de las manos,
de los dedos, esa movilidad. Para después, si la lesión progresa, va a ir afectando hacia distal, es decir, hacia estos núcleos de acá, más distales, ¿sí? Es decir, estos de aquí, lo cual implica musculatura de la cintura escapular, por ejemplo, a este nivel. Bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener primero? Una parálisis que va de distal a proximal. Va a ir de distal a proximal, primero afectando las manos, después los brazos, después los hombros, y va a tener datos de, como está dibujado acá en amarillo, datos de neurona motora inferior. ¿Sí? Datos de neurona motora inferior, y como habíamos dicho, en el miembro, en extremidad superior, más que en extremidad inferior. ¿Por qué se daría en extremidad inferior? Bueno, acá vamos a ver que la lesión lamentablemente fue aumentando de tamaño hasta llegar a este punto. Hagan de cuenta que tiene este tamaño acá. Entonces tenemos una afectación ya más masiva. ¿Y qué es lo que se aplica en este caso? Lo mismo que estábamos diciendo antes. Nosotros tenemos segmentos medulares, los cuales son básicamente independientes los unos a los otros, y estamos perdiendo las células de este nivel. Estamos perdiendo las células de este nivel, ¿sí? Pero está pasando también tractos de la sustancia blanca justamente. Entonces, estos tractos, si nosotros los cortamos acá, como vemos acá que está pasando, fíjense, acá tendríamos el tracto córtico espinal lateral, se está cortando a este nivel de la médula. Entonces, lo que pasaría sería que ya no es que afecta solamente en las extremidades superiores la parálisis, sino que al cortarse a este nivel, los segmentos infraadyacentes van a perder su inervación por la neurona motora superior. ¿Qué significa eso? Nos va a dar datos de neurona motora superior en extremidades inferiores. ¿Qué significa eso? Parálisis espástica, reflejo de Babinski, hiperreflexia, y de manera general eso va a ser la última y más grave manifestación del síndrome medular central. Fíjense cómo durante bastante tiempo puede llegar a estar delimitado a miembros superiores, perdiendo la sensibilidad termoalgésica en esta forma, de esta manera. Supongamos que acá está afectado C5 y se va a perder por debajo de las clavículas, se va a perder en los brazos, vamos a perder el reflejo bicipital, pero ya pasado un tiempo vamos a empezar a tener afectación de neurona motora superior en todo el cuerpo por debajo, llevando una tetraplegia. Bien, ¿por qué acá dice pérdida del dolor y temperatura mayor que la pérdida de vibración y propiocepción? Porque el cordón posterior, si se fijan, está menos afectado, hasta en las últimas partes del desarrollo de la enfermedad está menos afectado que el resto de la médula. Entonces se puede llegar a perder, pero más tardíamente y menos. Bien,